Unidad número 2. Para nosotros la unidad número 3 por esta fase de la contingencia, pero en esta segunda unidad vamos a ver biocompatibilización, degradación y normatividad. Ustedes van a ver la parte de normatividad una vez que vayan exponiendo cada quien cuáles fueron los requisitos de cada país para que podamos tener materiales. En la unidad número 1 vimos que tenemos 3 definiciones de biocompatibilidad: la normativa, la oficial y la práctica. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues nosotros tenemos que interactuar, que ver cómo interactúan los tejidos con los materiales y cómo estos materiales van a generar sus procesos de degradación, porque al final de cuentas uno de los características que requerimos es que estos biomateriales, aparte de que sean biocompatibles, en su momento y dependiendo de la aplicación, también sean biodegradables. Cualquiera de todas estas formas en las cuales el material pueda degradarse siempre va a deberse a una fuerte interacción que existe entre el medio oxidante que se va a presentar cuando entra al organismo y el material. Existe la forma en la cual nosotros podemos generar esta interacción. ¿Y cómo es esta forma? Pues generando todo el conocimiento para que las células, los ligamentos, todos los tejidos puedan tener esta relación amplia con los biomateriales. Es evidente que nosotros debemos generar una buena interacción entre nuestro medio, nuestro biomaterial, porque de ello depende el éxito de nuestro implante. Pero existen dos formas en donde el medio va a tratar de deshacerse del biomaterial, y esto es por estrés mecánico basado en la fatiga o en el desgaste, y las formas biológicas, como yo les comentaba, muchas veces les he comentado, cuando entra cualquier biomaterial al organismo, se va a ver atacado por agentes oxidantes, y estos agentes oxidantes van a tratar por todas las vías de eliminar a los sistemas que nosotros estamos metiendo para que no se reconozcan como extraños y puedan seguir funcionando. Entonces nosotros lo que vamos a tener son respuestas del organismo al material. Estas pueden ser de tipo local o de tipo sistémico. ¿Cuáles son locales o por qué son locales? Bueno, porque estas afecciones o estos rasgos donde se puede ver afectado localmente siempre van a ser en la zona circundante a donde se puso el implante. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas interacciones siempre van a ser el reflejo de que nosotros estemos trabajando mal el material, o que el organismo y el material no estén reaccionando de manera favorable. Entonces, estas son la interacción con la sangre, una infección, signos de toxicidad, alteraciones en la cicatrización, carcinogenicidad o la compatibilidad biomecánica. De la interacción con la sangre, nosotros podemos tener algunas maneras de ver cómo es esta interacción con la sangre. Puede ser la absorción de proteínas, verse reflejado en la coagulación, que no esté coagulando de manera adecuada. Puede ser acelerando o desacelerando la coagulación. Puede ser por fibrinólisis, que implica el rompimiento de las fibras, y entonces esta cascada de coagulación se va a ver afectada.
por la activación plaquetaria que va a hacer el llamamiento y podría generar una trombosis, por la adhesión de leucocitos o, en el peor de los casos, por una hemólisis, que es el rompimiento de las estructuras celulares. Una infección, pues, es la llegada de bacterias sobre la zona de lesión, y esto nos va a ocasionar enrojecimiento, prurito o algún malestar en la zona de la infección. La toxicidad va a implicar en algún momento alguna alergia o algún efecto en la zona del implante. La cicatrización se puede ver alterada por dos formas. Ya sea porque el material se encapsule y al generar la cápsula no permita la correcta cicatrización, o porque exista la reacción al cuerpo extraño. La reacción al cuerpo extraño es aquella reacción que genera el sistema inmune para que podamos o empecemos a eliminar los implantes debido a que no están siendo biocompatibles. La carcinogenicidad, pues, es la generación de un tumor canceroso, un tumor cancerígeno, un tumor canceroso. Y la biocompatibilidad biomecánica se ve reflejada primero por la forma del implante. La forma del implante debe de ser correcta. Luego, por la arquitectura superficial. Y por último, la porosidad que requiera este sistema. Si nosotros no tenemos en cuenta todos estos factores, entonces seguramente la interacción local entre el huésped y el biomaterial va a acabar fallando y el implante va a ser rechazado. Además de los factores locales, existen los factores sistémicos. Estos factores sistémicos son el reflejo en un punto alejado de la zona del implante, donde se puede observar el deterioro o la poca biocompatibilidad que existe entre el implante y el organismo, ¿sale? Estos efectos normalmente pueden ser por acumulación de productos de desecho del mismo implante, por degradación del implante, ¿no? O puede ser una inflamación excesiva de toda la zona. Esta inflamación excesiva se ve reflejada en que con un tratamiento, con un cuadro normal, no se reduzca la zona de inflamación en un tiempo corto, o porque el sistema inmune se active de una forma agresiva tratando de eliminar el material. ¿Vale? Cuando todo esto falla, ¿no?, normalmente lo que se hace es retirar el implante, porque es una señal inequívoca de que no está funcionando el implante junto con el organismo, lo cual nos deja o nos da 7 efectos adversos, que es la irritación, la inflamación, la necrosis, la sensibilidad, la pirogenicidad o la mutagenicidad, carcinogenicidad o tumorgenicidad. Básicamente la generación de tumores, ya pueden ser cancerosos o no cancerosos, o causar mutaciones. Pero todos estos efectos indeseables son los que nos van a impedir que los implantes se mantengan adentro del organismo. Es por ello que nosotros debemos tener en cuenta a la biocompatibilidad. La biocompatibilidad, como vimos en esas 3 definiciones, es un conjunto de habilidades que tenga el material. Este material siempre debe de considerar a esta biocompatibilidad como una propiedad aditiva.
siempre debe de estar en función de muchos factores para que incremente su probabilidad de éxito, lo cual implica que entre más factores nosotros tomemos en cuenta para generar nuestro material, vamos a tener una mejor interacción entre el organismo receptor y nuestro biomaterial, y esto nos dará una probabilidad mayor de éxito. Entre nosotros pongamos menos factores aquí, la biocompatibilidad va a verse muy afectada, y estos factores normalmente pueden deberse al material o al individuo. Porque aunque nosotros estamos trabajando biomateriales y tratamos de ser que esté dirigido a cierto rango poblacional o a cierto sujeto en específico, siempre debemos de tomar en cuenta tanto la parte del material como la parte del organismo. Entonces, nosotros debemos de llevar esta biocompatibilidad de manera gradual. Lo que nosotros debemos de hacer es empezar a escalar nuestros experimentos a fin de poder llegar a nuestro usuario final. Eso implica que lo primero que debemos de hacer son pruebas in vitro, luego experimentos en animales y luego las pruebas clínicas, siempre y cuando nuestro sujeto final sea un humano. Ustedes, en su proyecto final, van a llegar solamente a la experimentación animal porque su sujeto de estudio es un animal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer el escalamiento para que nosotros podamos tener a nuestro animal como el usuario final, ¿vale? Por definición, las pruebas clínicas son las más importantes, siempre y cuando el usuario final sea un humano, ¿vale? Si no es un humano, entonces las pruebas más importantes acaban siendo las pruebas in vivo. De las pruebas que siempre en este escalamiento que debemos hacer, las pruebas in vivo y las pruebas in vitro, estas son una muestra de lo que se debe de hacer en cada uno de ellos y algunos de los animales que nosotros debemos de considerar antes de llegar a las pruebas clínicas. Estas pruebas clínicas son, como les decía, si nuestro usuario final es un humano, las más importantes. Si no, bueno, pues tendremos que seguir este escalamiento para poder observar los efectos que nosotros requerimos en el animal que nosotros vayamos a tener como sujeto de estudio. Entonces, hacer pruebas in vitro tiene muchas ventajas, ¿no? Todas estas. Eso implica que nosotros vamos a tener condiciones muy bien controladas para generar estas pruebas y que nada tenga una variabilidad. Son las más cortas, son las más económicas, eso no quiere decir que sean baratas, son las más económicas, son muy altamente reproducibles, pero se enfrentan también con varios problemas, ¿no? ¿Cuáles problemas? Bueno, pues que al ser una cosa localizada, bien controlada, perdemos en efecto todo el efecto sistémico, ¿no? Porque nada puede ser evaluado adicional a lo que nosotros estamos probando, porque no tenemos un organismo, porque están siendo in vitro, ¿sale? Pero de las desventajas más grandes de las pruebas in vitro es que nosotros perdemos
todos los efectos crónicos y las dosis y respuestas no pueden ser evaluadas, ¿no? Pero nos presenta la gran ventaja de que nosotros podemos utilizar células de cualquier especie sin que tengamos que pasar por los efectos de tener que ver los procesos bioéticos o de estarnos enfrentando a los problemas de buscar todos estos protocolos para cubrir las reglas del trato a los animales y todo este embrollo que es utilizar organismos vivos. Entonces todos estos procesos de los procesos éticos y legales de trabajar con organismos vivos se presentan como una de las ventajas de las pruebas in vitro. Si nosotros nos pasamos a las pruebas in vivo, todas las desventajas de las pruebas in vitro se convierten en las ventajas de las pruebas in vivo. Y todas las ventajas de las pruebas in vitro se convierten en las desventajas de las pruebas in vivo. Y entonces, aquí en las pruebas in vitro, nosotros forzosamente nos tenemos que enfrentar a estos procesos legales y a los tiempos mucho más extendidos porque necesitamos trabajar organismos vivos. Entonces el tiempo se alarga muchísimo y con ello los costos suben muchísimo más por la cantidad de mantenimiento que llevan, por la cantidad de tiempo que se lleva, pero también pues en eso debemos de considerar todos los aspectos éticos y legales que van a promover las buenas prácticas para que los animales no sufran. Como les decía en las diapositivas anteriores, las pruebas clínicas son las pruebas más importantes. Por definición son las más importantes. ¿Por qué? Pues porque ellas son las que nos van a decir qué es lo que realmente está pasando en el organismo humano. Y estas pruebas clínicas forzosamente deben de ser de tipo voluntario. No se puede recibir ninguna remuneración económica por realizar este tipo de pruebas, porque si no se sesgarían los datos para obtener las empresas o los empresarios, obtener los resultados que ellos quieren, no los que se tienen. Esto nos va a permitir que le informemos de manera consciente al paciente qué es lo que le vamos a hacer, cómo se lo vamos a hacer, cuáles son los efectos secundarios, siempre teniendo en cuenta que la muerte para nosotros en ciencia de biomateriales, la muerte no es un efecto secundario. No podemos decir que vamos a meter un material y que este puede causar la muerte. Entonces eso es lo importante. Todo debe ser voluntario y ninguno de los efectos secundarios debe de causar la muerte directa. Siempre debemos de tener este periodo donde nosotros podamos llegar a un servicio de emergencia lo más rápido posible. Y es por ello que las pruebas clínicas son altamente importantes. El que nosotros tengamos a las pruebas clínicas como las más importantes no quiere decir que van a ofrecer los resultados de manera satisfactoria, porque aunque nosotros hayamos pasado las pruebas in vitro y las pruebas in vivo de manera satisfactoria, las pruebas clínicas pueden no serlo, porque los otros dos ensayos no son con humanos y tampoco existe una correlación lineal entre las pruebas in vivo o las pruebas in vitro con lo que nos vaya a suceder una vez que esté presente con el organismo humano. Para que todo esto pueda ser probado, tenemos a la norma ISO 10993. La ISO 10993 constituye de
22 partes. Aquí en la lista nada más hay 20, pero son 22. Está la parte 22, la parte 23, y si ustedes buscan, van a ver la parte 33, pero la parte 33 solamente es un adendum de esta sección número 3. Formalmente deberían de ser 21 partes porque la parte 8 ha quedado obsoleta y entonces ha sido eliminada. Su tarea va a ser buscar los abstracts de cada una de las 22 partes y generar un resumen de qué es lo que entendieron de cómo se va a llevar a cabo esta norma. Recuerden que una norma no es una receta de cocina, no tienen que seguir los pasos. Por eso tienen que ver qué es lo que se tiene que hacer en cada una de estas partes. Una de las más importantes y que casi siempre va a ir en esto es la parte número 1. Entonces su tarea es encontrar los resúmenes de estas normas. No vayan a bajar las normas porque son muy caras. El resumen de cada una de ellas y en máximo una hoja ponerme un resumen de todo aquello que hayan entendido a partir de la lectura de los resúmenes de los abstracts de cada una de las normas. Una vez que han visto todo lo que pasa en estas normas, forzosamente tenemos que detenernos en analizar cómo es que categorizamos a los materiales dependiendo de la norma ISO 10993. Aquí, primero tenemos que buscar cuál es la categoría del dispositivo, ¿no? Y existen 3 categorías: dispositivos de superficie, dispositivos de comunicación externa y dispositivos de implante, que está en la siguiente diapositiva. Luego, ¿cuál es el régimen de contacto? Eso implica con qué tipo de tejido va a estar interactuando. Y por último, ¿cuál es el tiempo de contacto? Este se divide en 3: limitados, prolongados y permanentes. Limitados, prolongados y permanentes. Los limitados son aquellos materiales que están menos de 24 horas en el organismo. Los prolongados son aquellos que están entre 24, en más de 24 horas y menos de 30 días. Y los permanentes son arriba de 30 días. ¿Ok? En la tabla podrán ver algunos ejemplos de cada uno de estos. Entonces, forzosamente tienen que categorizar nuestros materiales dependiendo de esta categorización. ¿Ok? Segunda tarea de este video. Tienen en la unidad número 1, les dejé conseguir materiales, biomateriales, y clasificarlos. En aquella ocasión fue por su generación y por su riesgo. Ahora hagan esta misma clasificación, pero para las categorías que presenta la parte 1 de la norma ISO 10993. Una vez que lo hayan hecho, entonces, bueno, van a tener el video, entonces pueden corroborar un poquito cuáles son los equipos, cuáles son los dispositivos y cuáles son los biomateriales y dónde van a entrar en esta categorización. Algo que deben de tener muy claro es que no importa el país en el que estén, existen estándares voluntarios y estándares gubernamentales. Los estándares voluntarios, la norma ISO, ¿no?, son voluntarios, van a depender mucho del país a donde vayan para ver qué regulación tiene, qué regulación pide y cuál es la que deben de cumplir. Cuando ustedes están haciendo normatividad y logran decir que su material entra
bajo cierta norma de alguno de estos organismos voluntarios, los países no están obligados a aceptarlo porque son voluntarios. Entonces debemos de entrar en los estándares gubernamentales. Una vez que vayan viendo las presentaciones de sus compañeros, entenderán que existen algunos que sí tienen el reconocimiento, algunas normas tienen el reconocimiento y otras no. Entonces, estos estándares voluntarios, si ustedes gustan cubrirlos, está bien, si no, no. Es cierto que muchos de los estándares gubernamentales se ven reflejados en esta norma, pero hasta que el país lo pide es cuando se hacen obligatorios. Y estas normas van a variar de países. En algunos será obligatoria, en algunos otros no, y entonces nosotros podemos estar generando o teniendo estas restricciones para la elaboración, venta o distribución de los biomateriales, ¿no? La mayor responsable, a quien casi todo el mundo sigue, es a la FDA. La FDA es quien regula todo esto en los Estados Unidos. Aquí en México, quien regula la manufactura, síntesis, producción y distribución de biomateriales es la COFEPRIS, que pertenece a la Secretaría de Salud.